Saludos país, saludos mundo. Aquí seguimos con su espacio Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria. La verdad es que estos muchachos se pasan de contento, ¿verdad? Pero ese es el mundo que estamos viviendo, el mundo de la palabra. Y la gente necesita desahogarse, necesita hablar de los problemas y de los temas fundamentales, porque hoy en esta aldea global, altamente comunicada, el ser humano necesita informar, criticar, exponer su situación, la situación de dolor de él y de su entorno. Y entonces hay que hablar. Por suerte, lo de las redes sociales, los teléfonos inteligentes, hoy permiten que cualquier ciudadano del mundo pueda expresarse, no como antes, que habían unos medios formales, empresarios, que el pobre no tenía derecho a la palabra. Hoy cualquiera desde un celular puede reportar en vivo un acontecimiento al instante. Ocurriendo el hecho, la gente saca el celular y puede informar al país, al mundo, a la humanidad de tal o cual acontecimiento que él considera importante, aunque para la gran mayoría pudiera ser un evento trivial. Él considera o ella considera que debe comunicar sobre eso. Y eso es importante. Nosotros seguimos con el tema Haití ahí. Se ha dicho que el fin de semana empezó una intervención especial militar en Haití por parte de Estados Unidos y Canadá. Y ha habido un gran movimiento en contra de la invasión militar a Haití. Esos temas son muy calientes y ofrecen diferentes matices. Hay cuestiones que son de principio. Un principio claro de las naciones es el derecho a la autodeterminación de su pueblo. Hay quienes dicen que Haití es un estado fallido, que no constituye hoy una nación real, formal, que aquello es un colectivo humano sin autoridad, aunque tienen una constitución. Pero hay diferentes expresiones o manera de ver la crisis en Haití hoy en día. Lo cierto es que Haití está ahí como una nación, asiste a la Asamblea de Naciones Unidas, asiste a las reuniones de la OEA, el mundo habla de Haití y Haití está ahí, no hay manera de borrarlo. Con toda su carga histórica, social, política, la crisis, Haití es Haití y está ahí. Y está al lado nuestro y por siempre tenemos los dominicanos que ver con el tema Haití. Compartimos el mismo territorio en una isla. Compartimos la isla en dos territorios claramente identificados, claramente delimitados. Hay que recordar la última ocupación del territorio haitiano por parte de fuerzas multinacionales a través de la llamada MINUSTAH, que no resolvió nada de lo que fue a hacer Haití alegadamente. Todo lo contrario. La MINUSTAH complicó todo el tema político, social, militar, económico en Haití. Y sobre todo de salud y todo lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes, con el narcotráfico. Todo eso se complicó en Haití. Aumentó la pobreza, el desempleo, la violencia. Todo esto que estamos viendo lo trajo de alguna manera acrecentado la presencia de la MINUSTAH en Brasil. Y cuando digo la MINUSTAH, estamos hablando de soldados de Brasil, soldados de Uruguay, de Estados Unidos, de Canadá y quién sabe, creo que de México también. Algunos se fueron retirando, habían algunos soldados del viejo continente, se fueron retirando porque aquello fue un desastre. El representante de la ONU, dice el señor Mauricio Ramírez Villegas, que la ONU respaldará a Haití sin errores del pasado.
Pero es que Naciones Unidas no tiene control de una tropa que ponen bajo su mando. Si hay tropa norteamericana, es el comandante de esa tropa norteamericana el que define el curso de los acontecimientos. Estados Unidos no hace caso a nadie ni a nada. Claro, cuando se trata de los chiquitos. ¿A qué no se meten con Putin, con Rusia? Porque tienen que discutir de igual a igual. ¿A qué no se meten con China? Dicen algo por ese aguaje y no más, conociendo ellos la paciencia del gigante asiático. Los chinos no se dejan provocar. Y a esa bravuconería de palabras de los imperialistas norteamericanos, los chinos no les responden. Y cuando lo hacen es con pocas palabras, pero con mucha firmeza. Y saben que con los chinos no se puede jugar, con los rusos tampoco. Ellos pueden jugar con Alemania, con Inglaterra, con Francia, pero con Rusia no. Y no se trata de Putin, se trata de Rusia. Porque cuando Putin no esté, Rusia seguirá siendo Rusia. Tiene una cultura más que centenaria, milenaria del tema imperial. El zar ruso, los zaristas. Cuando el zar, esposo de Catalina la Grande, murió, ella quedó al frente del gran país ruso. Y cuando su general al mando, su general militar al mando, le pregunta a ella, a Catalina la Grande, qué hacer para defender la frontera, lo que a ella se le ocurrió fue alejarla. Es decir, ensanchar más a Rusia para que la frontera quede mucho más lejos, para que se puedan retrasar mucho en llegar a Moscú o a Leningrado, y quizás en aquel entonces a Kiev, que hoy es la capital de Ucrania. Pero con estos países bananeros no. Los Estados Unidos se mete, agrede, bloquea, invade, bombardea, asesina, crimen selectivo de presidentes, de oficiales, de funcionarios, secuestro de gente, todo eso. Pero con los grandes no. Así que, señor Mauricio Ramírez Villegas, Naciones Unidas no tiene control de la fuerza que comanda si está presente una fuerza norteamericana. Ahí manda el jefe norteamericano. Y es un reconocimiento al desorden que ellos hicieron en Haití. ¿Cómo respaldará a Haití sin errores del pasado? ¿Y cuáles fueron esos errores? Violación de niñas y de mujeres, el tema del cólera, cómo vaciaron su retrete en ríos, que luego agua abajo o territorio abajo, los haitianos bebieron de esa agua, ¿verdad? Y vino todo aquello. Pero este hombre, el señor Mauricio, está tan despistado sobre el tema haitiano, que de acuerdo a lo que recoge la prensa de hoy, él dice que espera que haya una intervención que logre mitigar los efectos de la crisis que vive Haití. Y señala que lo que sucede en Haití no es una simple revolución social. Es decir, él cataloga aquello como revolución. Y dice, no es una simple revolución social. Y de revolución, entendida en el debido contexto, lo que pasa en Haití no tiene nada que ver con revolución social. En Haití predominan bandas delincuenciales. Y las bandas no andan para hacer revolución, andan para delinquir. Es eso de lo que se trata, señor Mauricio Ramírez Villegas. El tema Haití está ahí, nos toca muy de cerca a nosotros. Las deportaciones de haitianos aumentan desde la República Dominicana, naturalmente, no en la proporción de acuerdo a la presencia de esa gran masa de migrantes indocumentados que tenemos de este lado de la frontera. Sin embargo, a pesar de las deportaciones que han aumentado, según registra el oficialismo en la República Dominicana, el comercio se mantiene más o menos estable, con todo y las bandas, porque tampoco el pueblo puede dejarse morir.
porque lo que allí pasa en términos de alimento disponible es muy serio lo que está pasando allí. En Haití no hay alimento para nada, todo hay que llevarlo. Haití antes producía mango y exportaba mango. En el 2000 Haití exportó 150 millones de dólares en mango. Y para el 2003 aquello no llegó a 12 millones de dólares. Porque llegó un momento que estaban cortando los árboles de mango para leña. Y el mango da una buena leña que quema muy bien, con buena brasa y de un quemado lento. Es decir, que la leña no se acaba de una vez, no que es una leña buena que da esa consistencia. Claro, no es lo mismo que la cuava, pero una leña buena da el mango. Y los haitianos acabaron con la plantación de mango. Y el mango no es solo que da la sombra y que da la fruta. Y esa fruta es buenísima por la cantidad de vitaminas que tiene, sino y de carbohidratos, por los azúcares, sino además que como da sombra, ayuda a transformar el anhídrido carbónico en oxígeno, lo hace respirable y además puede contribuir de alguna manera a generar la lluvia. Sin árboles no hay manera de que pueda llover. Y naturalmente los árboles deben estar en la montaña. Pero con lo de la intervención militar ahora en Haití, todo el cuadro puede complicarse en lo que tiene que ver con el tránsito hacia Haití de la República Dominicana para llevar los alimentos. Los empresarios pueden pensar que eso mejoraría el tránsito porque esa presencia militar le daría seguridad a sus camiones, a sus guaguas, pero puede que lo complique, porque esa presencia militar, salvo que haya un repliegue de las bandas, esa presencia militar puede dar origen a serias confrontaciones armadas, porque la banda tiene un alto poder de fuego, a tal punto que tienen más poder de fuego que la policía haitiana. La policía no puede contra esa banda. Hay muchas voces en contra de la intervención, sin embargo también hay voces a lo interno de Haití que han planteado la necesidad de esa presencia militar en Haití, porque el propio gobierno que hay en Haití, de facto o no, lo que se tiene como gobierno, no puede controlar la banda, no lo puede enfrentar, no tiene capacidad militar para enfrentar. Así que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estará discutiendo hoy, con Estados Unidos a la cabeza, la situación de Haití y cuáles serían las modalidades de esa intervención militar especial. Por principio, en lo que a mí concierne, estoy opuesto a toda intervención militar de una nación o de un estado a otro estado. Naturalmente, hay que ver también cada caso. Hay situaciones nacionales en que no hay manera de que sus nacionales se puedan poner de acuerdo, porque una fuerza social, política y quizás militar pueda vencer a la otra, y entonces lo que haya sea solo un derramamiento de sangre inocente de personas, niños, mujeres, ancianos, que están al margen del conflicto armado y que terminan siendo las víctimas de dicho conflicto. Además, las pérdidas materiales de todo conflicto armado. Y donde hay un conflicto armado, se complica mucho el tema de la salud pública y de la salud en sentido general. Porque en un conflicto armado hay muchos productos que no van a llegar, sectores que se van a quedar sin energía eléctrica, servicio de agua que no va a llegar, escuelas cerradas, la propia inseguridad que genera un conflicto armado, la destrucción de bienes materiales, la falta de producción de riqueza o de bienes y servicios. Entonces todo eso complica los servicios de salud y agréguele a eso la cantidad de heridos y muertos que hay que llevarlo a un centro de salud. Es un cuadro sumamente patético el que se vive en una situación de guerra, de conflicto armado.
Lo que vive Haití es espantoso, igual lo que vive Ucrania, o lo que vivió El Salvador, o lo que vivimos nosotros en el 65, cuando la grosera intervención norteamericana que encontró aquí un pueblo digno que lo enfrentó. Entonces el cuadro no es tan fácil. El cuadro no es tan fácil en Haití. En Haití la gente está desesperada. Ayer miraba un video de un reportaje que hizo una cadena internacional, una cadena de prensa internacional, y como los haitianos decían, o algunos haitianos decían, que para ellos vivir tienen que venir de este lado a buscar comida. Refleja ahí la historia de un joven de 35, 40 años, que vivió aquí, tenía su comodidad aquí, su casa, su nevera, su estufa, su comida, todo, su trabajo, pero no tenía documentos y lo deportaron. Y dice que de aquel lado todos miran hacia República Dominicana porque este se lo hacen para ellos. Aquí está Dios para ellos. Entonces todos quieren venir para acá, pero aquí no caben todos. Aquí no hay trabajo para todos. Aquí falta empleo hasta para los dominicanos. Aquí hay más de 2 millones de dominicanos pasando hambre, desnutridos. Y aquí pasa de 1 millón de dominicanos que no tienen acta de nacimiento, que no tienen registro de nacimiento. Por vía de consecuencia, no existen como personas jurídicas. Es decir, República Dominicana tiene sus propios problemas. Y seguimos siendo un pueblo noble y solidario con todos los que nos han necesitado, hasta para luchar y dejar la vida en cualquier territorio extraño al nuestro que requiera del concurso solidario de fuerzas dominicanas. Fuerzas solidarias. No hablo de un ejército que puedan mandar tropas a Irak para defender a un ejército imperialista como el norteamericano. No. Hablo de haber ido a Cuba a luchar por los cubanos, por la independencia de Cuba. De haber ido a El Salvador, de haber ido a Nicaragua a luchar. Y de estar dispuesto de ir a luchar a Puerto Rico por su independencia. Pero bueno, ese es el cuadro que tenemos en Haití. Un cuadro difícil, complejo. Todos los días tendremos que hablar de Haití, porque los dominicanos debemos estar al tanto de lo que está pasando en Haití y de lo que puede pasar. Porque es una manera también de prepararnos y de saber qué puede venir a nosotros como dominicanos. Porque a mayor crisis en Haití, mayor ola de migración o de migrantes hacia República Dominicana. Bueno, pausamos, señor director.